Hola, subí este vídeo antes y lo tuve que quitar porque me lo demonetizaron y me dieron un strike. Le he quitado un trozo y vuelvo a subirlo a ver si ahora funciona. El trozo que tuve que quitar era un extracto de un vídeo de la televisión de los hermanos musulmanes que emite desde Qatar y que emite oficialmente en relación con Hamas. ¿Vale? Ahí lo pongo. O más bien, no lo pongo. Esta segunda versión del vídeo está censurada. En alguna ocasión yo he contado que por circunstancias de la vida me convertí al Islam hace tiempo, pero lo hice sabiendo una cosa. Si yo no hacía la apostasía, oficialmente seguía siendo católica. Pero para los musulmanes daba igual si no había hecho la apostasía. Desde el momento en que me convertía ya era musulmana. Como yo sabía que esto me dejaba en una tierra de nadie, dije, bueno, pues si existe un paraíso y cuando fallezca hay dos, es como si tuviera doble nacionalidad, ya se pelearán por mí. Yo me convertí al Islam porque quería hacer una kafala de un niño y no me quería meter en lo que para mí era horrible, que era pagar a un imán para fingir una conversión. Entonces, realmente me leí el Corán, me aprendí lo que tenía que decir y demás. Y luego tuve una relación con alguien que estaba metido en el mundo sufí y seguí avanzando en ello. ¿Por qué luego lo dejé? Pues porque mi teoría es que cuando tú no has nacido dentro, sea del Islam o sea del catolicismo, es muy complicado entenderlo porque no partes de las bases fundacionales. Con lo cual yo, para entenderme con Dios, entiendo mejor el catolicismo porque lo he mamado desde pequeña, pero mi impresión es que hay un Dios, diosa, me da igual, un todo más grande que nos une y que cada cultura intenta explicarlo como quiere y puede. Para mí, el hecho religioso supera todo esto y es una necesidad humana y es una cuestión muy privada y muy personal de la que no voy a hablar más. Sin embargo, en general, lo que yo veía es que os repetía una y otra vez, no confundas Islam con Sharia porque es lo que ellos quieren. No confundas Islam con Sharia porque es lo que ellos quieren, porque así pueden hablar de islamofobia. Hoy me he encontrado con el horror de encontrarme un hilo en Twitter dedicado exclusivamente a mí, con unas barbaridades tremebundas que no entiendo cómo tú puedes ir al esta locura del delito de odio en el que si tú te metes o criticas a alguien de determinada etnia o de determinado colectivo, entonces eso es delito de odio, o si dices que a alguien de determinado colectivo tus ojos no le ven una mujer sino le ven un hombre, pero sin embargo pueden hablar de una mujer de esas maneras y no pasa nada, porque nosotras no somos supuestamente un colectivo vulnerable. En cualquier caso, lo de que hoy quiero hablar es precisamente de un informe que me da la razón y que es un informe de los servicios secretos franceses, en el que hablan del plan de integración, no, de colonización, diría yo más bien, de inserción del plan que diseñan los hermanos musulmanes para hacerse con la sociedad francesa y que está muy estudiado. Y entre las bases de ese plan está que la población confunda Islam con Sharia, que no los sepa diferenciar, para así poder acusar a cualquier crítico, poder acusarle de islamofobia. Islam es una religión, islamismo es un movimiento cultural y Sharia es una locura, es un sistema coercitivo y punitivo medieval con castigos inhumanos, como la flagelación, la amputación, las ejecuciones, etc. En base a no una religión que es el Islam, sino a un sistema de creencias loco. Islam no es Sharia y Sharia no es Islam. Pero es importante que yo siempre dije, no digas Islam, di Sharia, porque si no te acusan de islamofobia, que es lo que ellos quieren, porque quieren que se confunda. Porque entonces tú piensas, claro, es que mi amiga Nadia, que vive en Marruecos y que es tan maja y es musulmana, o Zaha Hadid es musulmana, o las hermanas Hadid, o yo que sé, un montón de gente que son musulmanes y dices, claro, es que no nos vamos a meter con su religión, ¿vale? Pero Sharia no es lo mismo que Islam. Por eso os digo, por favor, diferenciar entre Islam y Sharia. Cuando he dicho que Islam
no es lo mismo que islamismo. Si piensas, religión católica es lo mismo que catolicismo. Catolicismo se refiere a una religión, pero islamismo es un movimiento que pretende imponer el Islam. En el catolicismo no hay una base que diga los no creyentes no son nuestros amigos y nosotros tenemos que eliminar a los no creyentes, y la base de nuestra cultura es expandir nuestra palabra y ser los primeros. Hay una interpretación del Islam que sí cree que es así, y esa es la yihad islámica. El vídeo que os voy a poner a continuación es de la televisión de Hamas. Recordad que Hamas tiene una dictadura en Gaza y que por eso es cierto que lo que está haciendo Israel en Gaza es bastante reprobable, pero cuidado, que esto no significa que tú tengas que apoyar a Hamas inmediatamente. Recuerda que allí hay una dictadura islámica y que son dos fuerzas enfrentadas en las que una no es una santa y el otro es un asesino. Una es una superpotencia expansionista que ha desafiado a las resoluciones de la ONU durante mucho tiempo, la otra es una teocracia islámica que tiene a los suyos así, aferrados. A continuación os voy a poner un vídeo que está íntegramente en árabe coránico además. Es muy difícil de entender, fue difícil de entender para mí, pero es real. Os lo pongo aunque no vais a entender ni papa, para que luego no diga que me lo invento. Esa es la televisión de Hamas emitiendo desde Qatar, ¿vale? Tengo que distorsionar un poco el vídeo para no perderlo por derechos de autor, ¿vale? Para que no me demoneticen. Hola, he tenido que retirar el vídeo porque me lo demonetizaban. Valga decir que era un extracto de una emisión del canal de los hermanos musulmanes asociado a Hamas y que decía unas auténticas barbaridades sobre cuáles serán las posibles ejecuciones para personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, y debatían si era o bien quemarlos vivos, o bien tirarlos desde un acantilado, o bien lapidarlos. No desde un precipicio, o bien lapidarlos. He tenido que quitarlo porque YouTube me lo ha desmonetizado y me ha dado un strike, así que... Si me preguntáis por qué he puesto tantos adhesivos encima del vídeo, es para que no me lo demoneticen, para que no le reconozca el algoritmo. Pero he dejado el vídeo jugándome que me lo demoneticen o que me lo quiten, precisamente para que veáis que no me lo invento. Vosotros podéis ver el logo y ver que esa es una televisión famosa de Hamas que emite desde Qatar, ¿vale? Y que es una televisión que yo recuerdo que cuando estaba en Marruecos podía sintonizar esta televisión. Y quizá gente que vivís en Melilla o en Ceuta podéis sintonizar esta televisión. También podéis sintonizar muchas cadenas así, la más famosa era la AXA, pero yo recuerdo que tenía una de Arabia Saudí que yo, claro, la tenía en Marruecos y al principio me parecía muy graciosa porque tenía unos dibujitos muy monos y tal, hasta que un día alguien que vivía al lado me dijo: ¿pero qué haces poniendo esto? No dejes que tu hija escuche esto, y me explicó lo que era. Es decir, mis vecinos marroquíes consideraban que eso era peligroso. Bueno, lo que quiero leeros es lo que ha pasado en Francia. En Francia, como digo, los servicios secretos israelíes han difundido o se ha filtrado un informe de los servicios secretos israelíes. Es un informe oficial del Ministerio del Interior francés sobre los hermanos musulmanes. Consta de 84 páginas en francés, densas, muy técnicas, y está por ahí en PDF, lo he mirado por encima y luego me he mirado los resúmenes. Os digo que yo no me lo he mirado entero. Solo os quiero recordar que Hamas deriva de los hermanos musulmanes y que Yolanda Díaz se hacía fotos con esta señora, Fátima se llama, no recuerdo el apellido y prefiero no recordarlo, que era candidata de no se sabe de la Alianza Islámica por Melilla y que salía en fotos, varias, no una, sonriendo al lado del líder de los hermanos musulmanes, que se llama, creo, Tariq Ramadan, o Tariq se llama, seguro. Vale. Uno, no son redes terroristas, sino que es un plan estratégico ideado a largo plazo, porque se quiere crear dentro de las sociedades
occidental es una contrasociedad islamista, que es lo mismo que se hizo en Irán. Recordad que en Irán en 1979 se podía vivir de la manera que veis en este vídeo que voy a poner aquí. Es decir, Irán en 1979 había mujeres con minifalda. Desde el 1979 se impone la Sharia. Pues bien, el Ministerio del Interior francés advierte de que los hermanos musulmanes tienen un plan para conseguir lo mismo que en Irán, ir infiltrándose y tomar la sociedad desde dentro. Que tardan 10 años, 20, 30, 40, 100, da lo mismo, pero lo que quieren es implantar la Sharia en Occidente. Quieren crear una contrasociedad islamista que influya en los jóvenes, en las instituciones y sobre todo en el marco mental y en el marco normativo francés. Para los hermanos musulmanes, la prioridad estratégica es la islamización, comenzando por el adoctrinamiento temprano en las escuelas. ¿Recordáis esto de que en la Generalitat quieren dar clases de Islam en los colegios y que también se ha pedido hacerlo en colegios y mezquitas españolas? Recordad que os contaba que en Lavapiés hay varias mezquitas que yo sé dónde están, y en una además está donde antes estaba una iglesia evangélica, y que veo pasar a gente pero no se sabe lo que hacen dentro porque obviamente tú no puedes entrar, y que a mí, por la pinta de los que van y por el aspecto que llevan, me da mucho miedo porque me parece que son instituciones de adoctrinamiento salafista y los salafistas son la rama radical pro-sharia. Entonces, el informe de Francia habla de que ha identificado la islamización como prioridad estratégica y que esa islamización los hermanos musulmanes consideran que debe empezar por el adoctrinamiento temprano, tanto en escuelas privadas como en actividades extraescolares, como en asociaciones deportivas, como en esas asociaciones que muchas veces los padres llevan a los niños después del colegio a lo que nosotros sería una catequesis, pues los llevan a un centro islámico. Y que hay que los hermanos musulmanes insisten en que hay que instilar, es decir, inyectar en las mentes de los niños y niñas desde pequeñitos una visión islamista del mundo, que hay que empezar por las futuras generaciones. Y tened en cuenta una cosa, los europeos casi no tenemos hijos, los musulmanes fanáticos tienen muchos. La red de los hermanos musulmanes forma a sus propios educadores, a esos educadores que luego educarán a niños en centros como, por ejemplo, bueno, hay un montón de centros islámicos en Francia, pero suponemos que en España también, que están financiados por Qatar y por Kuwait. Recordad que España vende armas a Qatar y que nadie ha dicho que no lo hagan. O sea, sí, no se pueden vender armas a Israel, pero a Qatar las que queráis. Se usan manuales en esos centros que legitiman el antisemitismo, la yihad islámica, la desigualdad de género, pero todo bajo la apariencia de investigación académica. En esos centros se inculca una visión en la que la Sharia es la ley suprema, la Sharia es lo más importante, y se dice que la democracia es decadente y que el occidente es moralmente débil. Entonces se intenta, y ya se ha hecho, formar a una élite militante desde pequeñitos que a su vez difundirán esta ideología en otros espacios religiosos. Y esto es importante. En esos centros, que son salafistas o wahabitas, se ataca la laicidad. La laicidad es, eso sí lo viví yo en Marruecos. Si eras católica, vale, lo que no podías ser era atea. Eso es lo peor que se puede ser para un musulmán. Y se entrena a futuros portavoces para que se puedan mover dentro de la sociedad francesa sin despertar sospechas. Se insiste mucho en que no hablen de cuál es su religión. Os recuerdo que cuando yo estaba de pequeñita en un grupo de oración, que de mayor me di cuenta que era una secta, me decían que incluso no se lo podía contar a mis padres. Y se insiste a los que entren en esos grupos en que fuera del grupo no hablen de lo que hacen.
Se identifican redes como los musulmanes de Francia para las estructuras claves del proyecto islamista, y muchos de estos proyectos reciben dinero tanto del gobierno, de los impuestos, como de foros municipales y consejos escolares, y reciben subvenciones del gobierno porque promueven la atención, diversidad cultural. Cuando se legitiman esas asociaciones como interlocutores fiables, por ejemplo, el imán de Lille, ¿no?, que aquí sería el imán de Salt, pues esas asociaciones empiezan a vigilar el discurso público, y lo que hacen es atacar a cualquiera que disienta acusándolo de islamofobia, y tienen mucho dinero para empezar a poner demandas, pero incluso atacan por islamofobia a cualquier persona de origen musulmán que disienta o que ya no sea creyente, y presionan a cargos locales y lanzan campañas de acoso a personas. Esto yo lo he vivido aquí con mujeres marroquíes que vivían aquí muy jóvenes, que, por ejemplo, vivían en Parla, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, pues ellas se venían a Madrid y se quitaban el velo. Bueno, como alguien les pillara en el tren sin velo, inmediatamente llamaban al imán, el imán llamaba a su familia y su madre estaba obligada a que esas niñas volvieran a ponerse el velo, porque si no la deshonra cae sobre toda la familia. Entonces, el documento del Ministerio del Interior francés habla de cómo hay que presionar y acosar. Ahora es lo que quiero dejar claro. Se dice que el arma básica del discurso debe ser utilizar la islamofobia, que cualquiera que disienta hay que llamarlo islamófobo, y que para eso es muy importante que se confunda Sharia con Islam, que nadie tenga clara cuál es la división, porque si hay una división, entonces no será tan fácil colar esto de eres un racista, eres un islamófobo. Cualquiera que critique, cualquiera que hable, cualquiera que alce el tono, hay que ir directamente a llamarle islamófobo y racista, islamófobo y racista, islamófobo y racista. Discrepar debe ser visto como racista, y bajo un perfil de antirracismo y diversidad, lo que hacen es un discurso victimista que lo que pretende es anular el debate. El informe detalla una estrategia de acoso digital que creo que hemos vivido absolutamente todas las personas que en algún momento hemos hablado de este tema. Campañas, hashtags, presión masiva contra cualquier periodista, intelectual, escritor, deportistas, cargos públicos que osen criticar no el Islam, el islamismo, es decir, que osen criticar la Sharia o el islamismo radical. Deja muy claro que el objetivo no es debatir ideas, que no debe ir a debate. Igual que los activistas transgeneristas te decían nuestra identidad no está sujeta a debate, aquí no se puede permitir un debate. Dejan clarísimo que el objetivo es callar, 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 callar. Y crear a jóvenes dirigentes, imanes, activistas, juristas, comunicadores, periodistas, a los que se debe infiltrar en instituciones, en medios, en ONGs, y repetir el discurso todo el rato. Cualquiera que critique al Islam, siendo el Islam cualquier cosa, Sharia también, inmediatamente será tachado de racista, xenófobo e islamófobo. El informe deja clarísimo que la mujer con velo es una herramienta política. Repito, la mujer con velo es una herramienta política. Repito por tercera vez, la mujer con velo es una herramienta política porque su sola presencia actúa como afirmación ideológica y como presencia legitimadora de esa rama del Islam. Cuanto más mujeres veladas ocupen el espacio público, más legitimidad habrá. Cuanto más mujeres veladas ocupen el espacio público, más nos acostumbraremos a entender esto como normal, y más legitimidad visual ganará el proyecto.
islamista. Entonces es fundamental que todas las mujeres lleven velo, vayan veladas. Deben cubrirse, callar y obedecer. La mujer es el soporte identitario y su mera imagen vale mucho más que su voz. Su voz no importa, por supuesto. Lo que no logran imponer con argumentos lo logran con presencia y presión social. Y os vuelvo a explicar que yo tenía amigas marroquíes que vivían en Parla, en donde fuera, no voy a decir dónde vivían, y que lo que hacían, pero estoy hablando de chicas de 25 o 30 años, porque sabes que cuando estás en esos entornos tú tienes que dejar de vivir en casa de tus padres e ir directamente a la de tu marido. Y se supone que a los 25 ya tienes que estar casada. Entonces estas chicas decían, voy a ver a mi prima Hasna, se subían en el tren, se quitaban el velo, igual venían aquí a tomarse una cerveza, no porque nunca bebían, pero simplemente a pasear sin velo. Bueno, como alguien las viera por la calle o en el tren, inmediatamente llamaba al imán, que inmediatamente llamaba a su madre, presión sobre la madre, porque normalmente estas comunidades se conoce todo el mundo, y la madre era la encargada de poner en vereda a su hija. El informe dice que los hermanos musulmanes tienen claro que hay 3 métodos para infiltrarse: la judicialización, la victimización y la cooptación. La judicialización, la victimización y la cooptación. La judicialización es que a cualquiera que les critique lo más mínimo se le pone una denuncia por islamofobia, delito de odio. La victimización es hacerse las víctimas mediante campañas en redes y en medios. Y la cooptación interna es empezar a intentar captar y sobre todo amedrentar al que está dentro. Por ejemplo, ponen como un ejemplo que en Chateau Chinon, en una escuela islámica, se intentó frenar una inspección que detectaba manuales justificando la yihad y el terrorismo. Pero se consiguió frenar la inspección hablando de islamofobia, ataques a la diversidad, etc. Se revela lo que todos ya sabíamos. Qatar y Kuwait son los 2 principales países que financian esta operación. Y os recuerdo a todos esos que decís, es que no se deben vender armas a Israel, no se deben vender armas a Israel, que España vende armas a Qatar, a Kuwait y a Turquía. Son los primeros financiadores de esta estrategia y canalizan el dinero a través de fundaciones, ONGs pantallas, cualquier escuela islámica, mezquitas, y se paga a influencers. Yo recuerdo a una influencer que estará en la mente de todos, cuyo nombre no voy a decir, que de repente se convirtió al Islam y salía con un velo y la gente pensaba que iba en coña. No sé, ahora me empiezo a pensar. Y también os conté, y a los que no lo recordáis porque no lo habéis visto, os lo cuento ahora, que a mí continuamente me llegan influencers con velo que dicen que se han casado con un hombre en Kuwait o en donde sea y que son muy felices y que es maravilloso, que por qué no lo habían hecho antes, y que te venden el Islam, obviamente pagadas, casi siempre con acentos latino-hispanoamericanos. La principal organización que está moviendo esto se llama la Islam Charity Organization from Qatar. Hay otras que son proyectos sociales ligados a los hermanos musulmanes. El dinero pasa por ONGs pantallas y asociaciones locales que parecen ser asociaciones de acogida del inmigrante, asociaciones de promoción de la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Chiringuitos varios, pero lo que es horrible es que no solo Qatar les paga, sino que reciben impuestos pagados por los franceses porque reciben un montón de subvenciones pro la diversidad. El informe destaca a Tariq Ramadan como el intelectual que ha diseñado toda esta estrategia. Yo recuerdo que en esa campaña en la que salían Mónica Oltra, Mónica García, Yolanda Díaz y Fátima, como se apellide, que no recuerdo cómo se apellida,